Hipersensibilidad tipo 3, neumonitis. Por definición, es una patología inflamatoria pulmonar que se caracteriza por la presencia y respuesta monocelular de forma difusa en el parénquima pulmonar y la vía aérea pequeña secundaria a la exposición de una gran variedad de antígenos inhalados. En cuanto a su epidemiología, la prevalencia de la neumonitis es difícil de estimar, ya que varía de país a país. Estas variaciones están influenciadas por el clima local, costumbres locales, condiciones geográficas y estación del año. La incidencia de la neumonitis en la población en general es muy baja. Entre el 5 y 10% de las personas expuestas a niveles altos de antígenos causan y se desarrolla esta enfermedad, pero cuando la exposición es a concentraciones bajas, se desconoce la frecuencia de la enfermedad. Es poco frecuente en fumadores por la misma inmunosupresión local nociva, pero cuando ocurre, el curso clínico es más intenso e insidioso, con progresión a fibrosis. La fisiopatología empieza por la inhalación repetitiva de antígenos como proteínas de aves, hongos, bacterias termofílicas y ciertos compuestos químicos volátiles y no volátiles de bajo peso molecular. Ocasiona en el huésped susceptible una sensibilización y se manifiesta con alveolitis. De ahí que también se conozca como alveolitis alérgica extrínseca, pero como involucra al bronquiolo se describe mejor como bronquioalveolitis. El antígeno inhalado llega hasta el epitelio respiratorio de la vía aérea inferior, donde hay una gran cantidad de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Se forman complejos de antígeno-anticuerpo de diferentes tamaños que no fijan complemento. Los complejos antígeno-anticuerpos grandes van a ser eliminados por macrófagos. Los complejos antígeno-anticuerpo pequeños van a quedar libres para ser transportados por los eritrocitos gracias a que tienen un receptor CR1 que reconoce a C3b y C4b. Desafortunadamente, estos inmunocomplejos, por fallas en la removisión por parte de macrófagos y fagocitos mononucleares del hígado y vaso, se llevan consigo el receptor CR1 causando la disminución de este, lo que a la larga llevaría a la disminución del transporte de inmunocomplejos y aumento de su concentración en plasma, lo que a su vez favorece que se depositen en el endotelio vascular de los vasos de pequeño calibre. Esto va de la mano con la mediación de la vasodilatación. En esta patología se depositan en la membrana alveolo-capilar, llevando a activación de la cascada del complemento y la activación de la cascada de inflamación a nivel alveolar, lo que se traduce en daño epitelial alveolar y fibrosis. Para su cuadro clínico, cuando se afecta el parénquima pulmonar, dará como resultado una neumonitis típica. Cuando la afección es a nivel de la vía aérea, provoca una bronquitis crónica. Esta forma se presenta entre el 10 y el 15% de los expuestos a proteínas aviarias. Va a tener dos formas. La forma aguda va a tener dos comportamientos. El comportamiento no progresivo intermitente con mejoría espontánea después de evitar la exposición al antígeno y el comportamiento agudo progresivo que se requerirá también, requerirá también tratamiento antiinflamatorio esteroideo. Va a afectar a sujetos con sensibilización previa y que se exponen a concentraciones altas del antígeno. Este cuadro va a aparecer en las primeras 4 a 8 horas posteriores a la inhalación. Va a caracterizar por tos, escalofríos y fiebre y se va a resolver entre las 24 a 48 horas. La forma más frecuente es la del pulmón del granjero, donde el sujeto experimenta síntomas sistémicos agudos pocas horas después de la exposición al antígeno, los cuales se caracterizan por fiebre y calosfríos, además de disnea, tos, tórax opresivo, que ceden en pocas horas o días al retirarse de la exposición con o sin tratamiento médico. La forma crónica también tiene dos comportamientos, uno no progresivo con estabilización y mejoría y un comportamiento progresivo que evoluciona hacia fibrosis pulmonar que condiciona un pulmón terminal con alta mortalidad. Aquí vamos a tener que la exposición al antígeno va a ser de forma continua o intermitente en concentraciones bajas. Se va a caracterizar con disnea como síntoma cardinal y se va a resolver entre semanas a meses. Aquí la forma más frecuente es la del pulmón del criador de pichones.
Para el diagnóstico vamos a tener criterios, entre ellos la historia de exposición, donde haya evidencia de exposición a partículas que al contacto desencadenen la sintomatología pulmonar, resolución al retiro, que se cesen los síntomas después de retirarse a la exposición antigénica, que tengamos síntomas y signos como episodios de disnea, acompañado de tos seca, fiebre, malestar general y estertores crepitantes bilaterales de predominio basal. Algunos hallazgos radiográficos, como un patrón intersticial de tipo nodular o retículo nodular en la fase aguda, o que tengamos signo del panal de abeja en la fase crónica. Para los hallazgos tomográficos se van a ir explicando más adelante. Aquí tenemos una radiografía posterior-anterior en fase aguda, donde hay opacidades en vidrio despulido y un patrón nodular muy fino, entre 1 y 3 milímetros, bilateral mal definido y difuso, y solo en un 10 a un 25% se encuentran imágenes reticulares finas y consolidaciones de los lóbulos inferiores focales. Acá tenemos una radiografía también posterior-anterior en fase subaguda. El patrón reticulonodular se vuelve más prominente con acentuación de estructuras broncovasculares. Y para los hallazgos en la tomografía también tenemos una fase aguda. Aquí tenemos hallazgos más comunes y hallazgos para un diagnóstico diferencial. Entre los hallazgos más comunes tenemos un aumento de la densidad parenquimatosa con una atenuación en vidrio despulido, alternando con zonas de consolidación en parches difusos, áreas lobulares con disminución en la atenuación pulmonar, es a lo que le vamos a llamar perfusión en mosaico, áreas lobulares de atrapamiento aéreo en la fase de expiración, y para los hallazgos en el diagnóstico diferencial, opacidad de nódulos pequeños centrolobulillares, sobreexposición de estos y muy raramente hallazgos de fibrosis. Para los hallazgos, igual en tomografía, pero en una fase subaguda, van a predominar los nódulos redondos, pequeños, mal definidos, de densidad en vidrio despulido, con distribución bronquiolocéntrica, de forma difusa en todo el parénquima, que se verán sumidas a los cambios agudos. Entonces podemos aquí observar que tenemos unos pequeños nódulos redondos que van apareciendo en la tomografía. Para los hallazgos, igual en tomografía, pero en fase crónica, también vamos a tener hallazgos más comunes y hallazgos para diagnóstico diferencial. Entre los hallazgos más comunes vamos a observar un patrón nodular sumado a opacidades reticulares finas y gruesas, o lo que le llamamos patrón reticulonodular de predominio central, además de sobreposición de opacidad en vidrio despulido o nódulos centrolobulillares, hallazgos de fibrosis o áreas quísticas, que este es muy común, y vamos a encontrar engrosamiento de tres cosas. Engrosamiento del intersticio dentro del lobulillo, este va a ser de interfaz irregular, engrosamiento septal entre los lobulillos, este va a ser irregular y aquí vamos a encontrar el signo de panal de abeja, y engrosamiento del intersticio broncovascular. También encontramos bronquioctasias con tracción o bronquiolectasias. Para los hallazgos para diagnóstico diferencial tenemos distribución en parche de las anormalidades, con predominio de algunas zonas con fibrosis con relativo restricción. Y bueno, vamos a también tener más criterios para hacer un buen diagnóstico. Entre ellos tenemos pruebas de función pulmonar, con evidencia de un patrón restrictivo por disminución de los volúmenes y las capacidades. También tenemos prueba de reto, donde van a aparecer síntomas, cambios funcionales y radiológicos unas horas después de que se ha nebulizado el antígeno al que se está sospechando.
También tenemos biopsia pulmonar, con lo que se va a observar va a ser infiltrado intersticial difuso de predominio peribronquiolar, ocasionando una neumonitis linfocitaria y una bronquiolitis con formación de granulomas mal definidos no gaseosos. También tenemos lavado bronquioalveolar. Aquí vamos a observar la presencia de linfocitos por arriba del 50%, con predominio de los linfocitos CD8 citotóxicos. Y también tenemos la prueba de anticuerpos con presencia de algunos anticuerpos séricos específicos para el antígeno. Ahora para el tratamiento vamos a tener el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico va a consistir en suprimir el contacto con el antígeno, y el farmacológico va a tener 3. Esteroidea, que vamos a tener una dosis inicial donde la dosis va a ser alta, vía sistémica, intravenoso, por periodos de tiempo muy cortos. Aquí se va a administrar metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días. Tenemos también la dosis de mantenimiento. Aquí vamos a administrar dosis altas de esteroide inhalado por un tiempo prolongado mayor a 12 meses. Aquí se va a administrar beclometasona de 1000 microgramos cada 12 horas y esteroides sistémicos con una disminución paulatina cada 4 a 6 semanas. Aquí vamos a tener dosis de acuerdo al peso ideal y dosis según tengamos subcasos subagudos o crónicos, ¿no? Y en caso de haber fracaso con esteroides, cuando no se ha observado una buena respuesta en los primeros 3 a 6 meses, vamos a agregar un inmunosupresor, en este caso azatioprina, en dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo al día. También se van a administrar broncodilatadores en dado que los pacientes presenten alteraciones de la vía aérea periférica, y también se puede utilizar oxígeno como tratamiento, estos en todos los casos que exista hipoxemia. La dosis estará determinada de acuerdo a los parámetros de la gasometría y bueno, se recomienda iniciar con 3 litros por minuto, mínimo 18 horas al día.